Hola, buenos días o buenas tardes o noches o cuando estén viendo este video. Yo soy Mar y les voy a mostrar cómo uso la estrategia de crítica y análisis de fuentes, que es una estrategia que nos sirve cuando queremos investigar alguna pregunta porque nos permite ver qué tan confiables y qué tan útiles son distintas fuentes que encontramos para responder la pregunta que tengamos. Esa es la parte de crítica. Y luego la parte de análisis de la estrategia es que nos permite ver qué es lo que nos está diciendo la fuente sobre la pregunta que nosotros tenemos y pues nos permite llegar a nuestras propias conclusiones. Y pues esto nos sirve en nuestras clases de ciencias sociales o de historia o pues, también en la vida cotidiana cuando estamos queriendo averiguar algo y nos llega mucha información, podemos aplicar esta estrategia. Entonces vamos a usarla con una de las fuentes de nuestra investigación sobre qué tanto poder tienen los países más ricos en decisiones de impacto global. La vamos a usar con esta fuente de noticia del Economista sobre el G7. Entonces, si me voy a mi guía de crítica y análisis de fuentes, me voy a la parte 1, dice encabezado y atribución. O sea que vamos a empezar por esta parte, encabezado y atribución. No nos vamos a ir directamente sobre la fuente en sí, vamos a empezar por estas partes que nos dan información sobre la fuente. Entonces, ¿qué me dice la guía? Dice, mientras lees, circula quién dijo, escribió o dibujó esto, cuándo y dónde lo dijo o escribió, por qué o para quién lo hizo y qué tipo de fuente es. Entonces, vamos a empezar. Dice, encabezado. El grupo de los 7, G7, es un grupo de 7 de los países con mayor peso político, económico y militar a nivel global. Los y las líderes de estos países se reúnen periódicamente para analizar la situación internacional y tratar de llegar a decisiones conjuntas. Se fundó en 1975. Esta noticia sobre el G7 apareció en la sección internacional del periódico mexicano El Economista, con información de la Agencia Internacional de Noticias, AFP. Ok, entonces, de todo esto, ¿qué me dice? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo y dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Qué tipo de fuente es? Pues yo creo que eh, esta última partecita es la que me está diciendo quién lo escribió, dónde, para qué, qué tipo es. Dice, esta noticia. Entonces, noticia, ya sabemos, ese es el tipo, ¿no? El tipo de fuente que es una noticia sobre el G7 que apareció en la sección internacional del periódico mexicano El Economista. Entonces, eso me dice dónde apareció esta noticia, pues en El Economista. Entonces voy a circular también eso. Con información de la Agencia Internacional de Noticias AFP. Entonces, eso me está diciendo, pues, quién lo investigó, quién lo escribió, de dónde salió la información. Es una noticia que apareció en El Economista, con información de AFP. Voy a hacer lo mismo acá abajo con la atribución. Dice, ok, ya tengo todos los detalles circulados en el encabezado y en la atribución sobre quién lo dijo, quién, cuándo y dónde, por qué, para quién y qué tipo de fuente es. Entonces dice mi guía, después de leer, platica con tu grupo. ¿Cuáles de estos detalles importan para evaluar si la fuente es útil y confiable para nuestra pregunta? Y dice que haga anotaciones. Entonces, bueno, yo no tengo grupo con quien platicar, lo voy a hacer solita, pero viendo los detalles que yo circulé, que es una noticia que apareció en El Economista con información de AFP y que es del 22 de agosto de 2021. Entonces, ¿cuáles de estos detalles importan para saber si mi fuente va a ser útil y confiable? Entonces, yo pienso que lo importante de estos detalles que circulé es que es una noticia de una fuente confiable, una agencia internacional, y que es reciente,
me está dando información reciente sobre el grupo de los 7, este grupo de los países con mayor peso político, económico y militar. Yo creo que eso va a ser información útil y reciente y confiable sobre qué tanto poder tienen los países más ricos en decisiones de impacto global. Entonces voy a hacer una nota con eso. Le voy a poner, es una noticia reciente con información de una agencia confiable sobre el G7. Será útil para responder qué tanto poder tienen actualmente los países ricos en decisiones de impacto global. Ok. Entonces, ya respondí cuáles de estos detalles importan para saber si va a ser útil y confiable la fuente. Me paso a la parte 2, ya la fuente en sí, o sea, ya esta parte, ¿no? Y dice, mientras lees, usa una de las preguntas y subraya. Entonces, yo voy a usar la pregunta de esta. ¿Qué partes de la fuente te dicen lo que el autor o la autora o las personas en el texto piensan, quieren o experimentan? Eso es en lo que me voy a estar fijando a la hora de leer la nota y voy a estar subrayando. Entonces dice, líderes del G7 se reunirán el martes para analizar la situación en Afganistán. Boris Johnson. Dice, los líderes del G7 analizarán la situación en Afganistán durante una reunión virtual el martes, anunció este domingo el primer ministro británico Boris Johnson, una semana después de la vuelta al poder de los talibanes. Entonces, aquí Boris Johnson, que es el que está diciendo esto de que se van a reunir, ¿qué es lo que él piensa, quiere o experimenta? Bueno, él yo creo que lo que quiere es que los líderes del G7 se reúnan, y yo me imagino que quiere que se reúnan para hablar de lo que está pasando con la vuelta al poder de los talibanes. A ver, voy a subrayar que Boris Johnson quiere una reunión de los líderes del G7 para analizar la situación en Afganistán. Ok, seguimos. Bueno, ya subrayé todas las partes que me dicen lo que las personas en el texto piensan, quieren o experimentan. Ahora, la guía me dice, después de leer, platica con tu grupo. Las partes subrayadas, ¿qué te dicen sobre la pregunta de investigación? Y que hagamos anotaciones. Entonces, pues yo otra vez no tengo grupo, pero voy a pensar las partes que subrayé, ¿qué me dicen sobre la pregunta de qué tanto poder tienen los países más ricos en decisiones de impacto global? A ver, voy a pensar. Bueno, por una parte, Boris Johnson, que es primer ministro de uno de los países más ricos, lo que esta noticia me está diciendo es que él quiere que los países del G7 eh, hagan algo con la situación en Afganistán, ¿no? Quiere tener esa influencia en la crisis que está pasando Afganistán. Entonces voy a hacer una nota sobre eso. Le puse Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, que es uno de los países más ricos, quiere que los países del G7, que también son de los más ricos, ayuden a solucionar o hagan algo por solucionar la crisis en Afganistán por la salida de Estados Unidos y el regreso de los talibanes. Entonces, eso es lo que me dicen las partes subrayadas sobre qué tanto poder tienen los países más ricos en decisiones de impacto global. Para ustedes, ¿qué más les dice la noticia y las partes que subrayaron
sobre qué tanto poder tienen los países más ricos en decisiones de impacto global. Van a ser sus notas. Ok, ahora nos vamos a la parte 3. En conclusión, platica con tu grupo. ¿Qué tan útil y confiable es esta fuente para responder la pregunta de investigación? ¿Qué nos dice esta fuente sobre la pregunta de investigación? ¿Cómo responderías a partir de esta fuente? ¿Y qué no nos dice esta fuente sobre la pregunta de investigación o qué más quisieran saber? Entonces van a platicar con su grupo y van a tomar notas en su organizador gráfico. Yo ya tengo aquí mi organizador gráfico, mi propia copia que yo puedo rayar. Entonces, mi organizador gráfico me pide que primero ponga el nombre de cada fuente y el título de esta fuente es Noticia del economista sobre el G7. La voy a poner acá. Y luego en esta parte voy a poner qué tan útil y confiable es esta fuente para responder la pregunta de investigación. Me voy a apoyar en las notas que yo había hecho sobre el encabezado y la atribución. Yo había hecho esta nota aquí, entonces voy a poner más o menos eso. Le puse, es una noticia reciente publicada en El Economista con información de AFP sobre el G7 ante la crisis en Afganistán. La información es confiable y también puede ser útil porque es un ejemplo de lo que los países más ricos, los del G7, hacen o quieren hacer ante una situación global, que es la crisis en Afganistán por la salida de Estados Unidos. Luego dice, ¿qué nos dice esta fuente sobre la pregunta de investigación? O sea, ¿qué me hace pensar cada fuente sobre qué tanto poder tienen los países más ricos en decisiones de impacto global y por qué? Pues yo creo que esta fuente nos dice varias cosas sobre eso. Yo nada más voy a poner una como ejemplo. Le voy a poner que Boris Johnson quiere que los países más ricos intervengan ante la crisis en Afganistán por la salida de Estados Unidos. También le voy a poner, él piensa que el G7 tiene la responsabilidad y el poder de actuar ante esta situación global. Entonces, ustedes, ¿qué más? Por ejemplo, desde la perspectiva de Estados Unidos o desde la perspectiva de China, ¿qué les dice esta fuente sobre qué tanto poder tienen los países más ricos en decisiones de impacto global? Finalmente, ¿qué no nos dice esta fuente sobre la pregunta de investigación? ¿Qué más quisieran saber? Bueno, pues basándome en el ejemplo que yo puse aquí, de que Boris Johnson quiere que los países del G7 ayuden o intervengan ante esto, pues yo me pregunto si, si realmente, los países del G7 van a poder hacer algo ante esta situación, porque pues Boris Johnson quiere que se reúnan y que hagan algo, pero pues la noticia no nos dice qué pasó finalmente en esa reunión, ni si sí van a hacer algo, van a poder hacer algo. Entonces, pues tendría yo que darle seguimiento a este tema en las noticias para saber si realmente tuvieron ese poder que Boris Johnson quería, ¿no? ¿Qué más se preguntan ustedes? ¿Qué más no nos dicen las fuentes? ¿Qué más quisieran saber? Bueno, ya ustedes le añadirán otras cosas que piensen y con eso terminamos de analizar, de hacer la crítica y análisis de esta fuente en particular. Ustedes van a hacer lo mismo con las demás fuentes, son 4 fuentes en total, y con cada una pues se van a apoyar de su guía de crítica y análisis de fuentes, con la parte 1, la parte 2, la parte 3, y van a escribir sus notas en su organizador gráfico con cada una de las fuentes. Eso es todo, nos vemos.